Todos conocemos la sensación. Terminas de comer, te sientes contento y satisfecho. Pero luego, poco tiempo después, vuelve el hambre. ¿Por qué comemos cuando no tenemos realmente hambre? ¿Es una simple falta de fuerza de voluntad, una falla al resistir la tentación? ¿O podría haber mecanismos más complejos en juego? La respuesta está en la fascinante ciencia del hambre. Nuestros cerebros, programados para la supervivencia en entornos donde la comida era a menudo escasa, ahora están bombardeados con una sobreabundancia de alimentos altamente apetecibles y ricos en calorías. Esta estimulación constante puede alterar nuestras señales naturales de hambre, lo que lleva a un estado de antojo perpetuo. La industria alimentaria, armada con sofisticadas técnicas de marketing, juega un papel importante en este fenómeno. Desde anuncios tentadores hasta sabores y texturas cuidadosamente diseñados, nuestro entorno alimentario está diseñado para que siempre queramos más. Al comprender la ciencia detrás del hambre, podemos comenzar a desentrañar la compleja interacción de hormonas, circuitos cerebrales y factores ambientales que influyen en nuestros hábitos alimenticios. Podemos aprender a identificar los desencadenantes que nos llevan a comer en exceso y desarrollar estrategias para recuperar el control sobre nuestro apetito. Imaginen su cuerpo como una orquesta compleja, con varios instrumentos tocando en armonía para mantener un equilibrio delicado. El hambre, en esta sinfonía, no es un acto en solitario, sino un movimiento cuidadosamente orquestado que involucra a múltiples intérpretes. En el corazón de esta orquesta se encuentra el sistema digestivo, una vasta red de órganos responsable de descomponer los alimentos y extraer los nutrientes. A medida que consumimos alimentos, este intrincado sistema entra en acción, enviando señales al cerebro, el director de esta elaborada función. Estas señales, transportadas por hormonas e impulsos nerviosos, transmiten información sobre el volumen y la composición de los alimentos que ingerimos, informando al cerebro sobre nuestro estado energético actual. Entre los protagonistas de esta orquesta hormonal se encuentra la grelina, a menudo llamada la hormona del hambre. Producida principalmente en el estómago, los niveles de grelina aumentan cuando nuestro estómago está vacío, enviando una poderosa señal al hipotálamo de que es hora de recargar energía. A medida que los niveles de grelina aumentan, experimentamos esos familiares retortijones de hambre que nos instan a buscar comida. Este aumento de grelina no solo desencadena la sensación de hambre, sino que también pone en marcha una cascada de cambios fisiológicos que preparan a nuestro cuerpo para comer. Nuestros jugos digestivos comienzan a fluir, nuestro metabolismo se acelera y nuestros sentidos se agudizan, especialmente el olfato y el gusto. La influencia de la grelina se extiende más allá del ámbito físico, afectando al circuito de recompensa de nuestro cerebro, haciendo que la perspectiva de la comida sea aún más tentadora. A medida que comemos y nuestros estómagos comienzan a llenarse, otro actor clave entra en la sinfonía del hambre, la leptina, la hormona de la saciedad. Producida principalmente por nuestras células grasas, la leptina actúa como un contrapunto a la grelina, señalando al hipotálamo que nuestras reservas de energía se han repuesto y que es hora de bajar el tenedor. A medida que los niveles de leptina aumentan, nuestro apetito disminuye y comenzamos a sentir una sensación de plenitud y satisfacción. La leptina, viajando a través del torrente sanguíneo, llega al hipotálamo, donde se une a receptores específicos, bajando efectivamente el volumen de las señales de hambre. Esta hormona multifacética también juega un papel crucial en la regulación de nuestro metabolismo y gasto de energía, asegurando que nuestros cuerpos mantengan un equilibrio energético saludable a largo plazo. Para entender completamente la compleja interacción de la grelina, la leptina y la sinfonía del hambre, necesitamos dar un paso atrás y considerar las fuerzas evolutivas que moldearon estos intrincados mecanismos. Nuestros ancestros, viviendo en ambientes donde la comida era a menudo escasa e impredecible, enfrentaban el desafío constante de asegurar suficientes calorías para sobrevivir. En este contexto, un sistema del hambre finamente ajustado no era una cuestión de conveniencia, sino una cuestión de vida o muerte. La grelina, con sus potentes efectos estimulantes del apetito, habría sido una herramienta valiosa en este entorno, asegurando que nuestros ancestros estuvieran motivados a buscar comida incluso cuando las reservas de energía eran bajas. La leptina, por otro lado, habría jugado un papel crucial en la prevención de comer en exceso durante tiempos de abundancia. Este sistema finamente ajustado, también adaptado a los entornos en los que evolucionamos, se enfrenta a desafíos sin precedentes en el mundo moderno. Ahora vivimos en una era de abundancia de alimentos, rodeados de comidas ricas en calorías y altamente apetecibles, disponibles al alcance de la mano. Nuestros cerebros y cuerpos, programados para la escasez, no están bien equipados para manejar este constante diluvio de tentaciones. El resultado es una interrupción del delicado equilibrio entre la grelina y la leptina, lo que lleva a un estado de comer en exceso crónico y, en muchos casos, a la obesidad.
Comprender esta interrupción es clave para abordar los desafíos dietéticos modernos. Imagínense esto. Acaban de terminar una comida grande, se sienten llenos y satisfechos. Sus niveles de leptina están altos, enviando señales a su cerebro para frenar su apetito. Pero entonces, pasan por una panadería, y el aroma del pan recién horneado llega a sus fosas nasales. De repente, su estómago empieza a rugir, y se encuentran con ganas de un dulce, a pesar de haber comido hace poco. Este escenario familiar destaca la poderosa influencia de las señales externas en nuestras hormonas del hambre. Incluso cuando nuestros cuerpos están físicamente saciados, nuestros cerebros pueden ser engañados para querer más, particularmente cuando nos enfrentamos a alimentos muy apetitosos. ¿Sabías que más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas? Eso significa que podrían estar perdiéndose información científica y probada que cambiará su vida. Aquí descubrirás los secretos del cuerpo humano, la verdad sobre la salud, la alimentación y cómo maximizar tu bienestar. ¿Quieres vivir más, mejor y con más energía? No esperes más. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a la comunidad que está transformando su vida. Si bien la grelina juega un papel importante en impulsarnos a comer, la otra mitad de la ecuación, la leptina, la hormona de la saciedad, es igualmente importante. Sin embargo, en nuestro mundo moderno de abundancia de alimentos, esta señal crucial de saciedad a menudo se amortigua, lo que lleva a una condición conocida como resistencia a la leptina. Con el tiempo, el cerebro se vuelve insensible a estas señales, como la señal de una radio que se desvanece lentamente. Esta resistencia a la leptina significa que aunque tu cuerpo produce mucha leptina, tu cerebro ya no responde a ella de manera eficaz. Este fenómeno es uno de los principales impulsores de la epidemia de obesidad, ya que altera la capacidad natural de nuestro cuerpo para regular el equilibrio energético. Para entender mejor las complejidades del hambre y el comer en exceso, necesitamos explorar otro actor clave en este intrincado sistema, la dopamina, el neurotransmisor a menudo llamado la sustancia química del bienestar. La dopamina juega un papel central en el circuito de recompensa de nuestro cerebro, y está estrechamente relacionada con nuestra experiencia de placer y motivación. Cuando realizamos actividades que son inherentemente gratificantes, como comer comida deliciosa, nuestros cerebros liberan una oleada de dopamina, creando una sensación de disfrute y reforzando estos comportamientos. La comida, especialmente los alimentos ricos en azúcar, grasa y sal, tiene un efecto particularmente potente en nuestro sistema de dopamina. Estos alimentos altamente apetitosos desencadenan una oleada de liberación de dopamina en el cerebro, creando una sensación de placer y recompensa que puede ser altamente adictiva. El bombardeo constante de alimentos altamente palatables, que estimulan la dopamina, crea un fenómeno conocido como la rueda hedónica. Imaginen esto. Experimentan una oleada de placer la primera vez que comen un trozo de pastel de chocolate. Su cerebro, inundado de dopamina, registra esto como una experiencia gratificante, lo que hace más probable que busquen ese pastel nuevamente en el futuro. Sin embargo, con el tiempo, sucede algo interesante. A medida que continúan consumiendo este alimento, la oleada inicial de placer disminuye. Necesitan comer más y más pastel para lograr el mismo nivel de satisfacción que alguna vez experimentaron con un solo trozo. Hasta ahora, hemos viajado profundamente al intrincado mundo de las hormonas del hambre, descubriendo la compleja interacción de la grelina, la leptina y la dopamina en la formación de nuestro apetito y conductas alimentarias. Hemos visto cómo nuestra historia evolutiva, combinada con la abundancia sin precedentes y la palatabilidad de los alimentos modernos, ha interrumpido estos delicados mecanismos. Pero hay esperanza. Al comprender la ciencia detrás del hambre y los factores que nos impulsan a comer, podemos comenzar a desarrollar estrategias para recuperar el control sobre nuestro apetito y tomar decisiones más saludables. No se trata de fuerza de voluntad o privación. Se trata de trabajar con nuestra biología, no en contra de ella. Al entrar en los pasillos iluminados de un supermercado moderno, nos encontramos con una variedad asombrosa de alimentos, un testimonio de nuestra era de abundancia. Las estanterías están repletas de paquetes coloridos, cada uno compitiendo por nuestra atención, prometiendo sabor y conveniencia en cada bocado. Pero detrás de esta fachada de variedad, se esconde una estrategia cuidadosamente calculada, una ciencia dedicada a diseñar alimentos que nos hagan volver por más. Este es el mundo de los alimentos ultraprocesados, una categoría que va mucho más allá de los culpables obvios, las bebidas azucaradas y la comida rápida. Abarca un vasto panorama de panes envasados, cereales para el desayuno, snacks salados y comidas listas para consumir. Lo que une a estos alimentos aparentemente dispares es su dependencia del procesamiento industrial, una transformación que altera su composición nutricional y sus propiedades sensoriales, de maneras que impactan profundamente en nuestros hábitos alimenticios. El punto de la felicidad, una sinfonía de sabor.
Imaginen una orquesta sinfónica, cada instrumento tocando su parte para crear una melodía armoniosa. En el mundo de los alimentos ultraprocesados, el punto de la felicidad es el director de orquesta, orquestando una sinfonía de sabor diseñada para cautivar nuestros sentidos. Azúcar, grasa y sal, la santa trinidad del sabor, forman la base de esta sinfonía. Sus proporciones están cuidadosamente calibradas para lograr el equilibrio perfecto entre dulzor, riqueza y sabor. El azúcar desencadena un aumento de dopamina en el cerebro. Muchos alimentos ultraprocesados están cargados de azúcar, a menudo en forma de jarabe de maíz de alta fructosa. La grasa agrega una riqueza y cremosidad lujosas. Piensen en la textura que se derrite en la boca de una papa frita. Y luego está la sal, el héroe olvidado de la mejora del sabor. La sal realza la percepción de dulzor y otros sabores. Pero la sinfonía del punto de la felicidad se extiende más allá de estos ingredientes centrales. Los científicos de alimentos emplean potenciadores del sabor y edulcorantes artificiales. Estos aditivos imitan los sabores de los alimentos naturales, engañando a nuestros cerebros. Manipulación del marketing. Apetito bajo influencia. Mientras navegamos por los pasillos del supermercado, nuestros sentidos son bombardeados con un aluvión de mensajes de marketing, cada uno compitiendo por nuestra atención y, en última instancia, por nuestras billeteras. Desde empaques llamativos hasta exhibiciones de productos estratégicamente ubicados, la industria alimentaria invierte miles de millones de dólares al año para influir en nuestras decisiones de compra, a menudo explotando nuestras vulnerabilidades biológicas para impulsar las ventas de productos poco saludables. Una de las herramientas más poderosas en el arsenal del mercadólogo es el uso de imágenes y lenguaje cargados de emociones. Piensen en las imágenes brillantes de hamburguesas jugosas, en las vallas publicitarias de comida rápida, o en las escenas conmovedoras de familias compartiendo cereales azucarados en los anuncios de televisión. Estas imágenes apelan a nuestros deseos más profundos de comodidad, conexión y recompensa, asociando estos productos con emociones positivas que tienen poco que ver con su valor nutricional real. Más allá de las imágenes, los mercadólogos también emplean una variedad de técnicas persuasivas para influir en nuestras elecciones. Eslóganes como irresistiblemente delicioso o el refrigerio perfecto crean un aura de deseo en torno a los productos, mientras que las ofertas por tiempo limitado y los descuentos por volumen explotan nuestro deseo innato de una buena oferta, animándonos a comprar más de lo que necesitamos. Los niños, con sus cerebros en desarrollo y su susceptibilidad a los mensajes persuasivos, son particularmente vulnerables a estas tácticas de marketing. Desde personajes de dibujos animados en cajas de cereales hasta juguetes incluidos con las comidas rápidas, los mercadólogos utilizan una variedad de estrategias para dirigirse a los consumidores jóvenes, creando lealtades a las marcas que pueden durar toda la vida. Más allá del plato, el poder de las marcas. La influencia de la industria alimentaria se extiende mucho más allá de los estantes del supermercado. A través de patrocinios y la colocación de productos en películas y programas de televisión, las marcas de alimentos se han convertido en sinónimo de estilo de vida e identidad. No solo consumimos productos, compramos las historias que cuentan. Piensen en el icónico logo rojo y blanco de cierta marca de cola, instantáneamente reconocible en todo el mundo como símbolo de felicidad y frescura. O los arcos dorados de un gigante de la comida rápida, que representan conveniencia y precios asequibles para millones de consumidores. Estas marcas han trascendido sus ofertas de productos para convertirse en referentes culturales, con sus logotipos y eslóganes grabados en nuestra conciencia colectiva. Esta omnipresente influencia de las marcas es particularmente poderosa cuando se trata de moldear nuestros hábitos alimenticios. Desde una edad temprana, nos bombardean con mensajes que asocian ciertas marcas con atributos positivos, creando prejuicios implícitos que pueden ser difíciles de superar. Podemos saber conscientemente que una marca particular de papas fritas no es saludable, pero las asociaciones positivas que hemos construido con esa marca a lo largo de los años, recuerdos de meriendas compartidas con amigos, la comodidad de un sabor familiar, pueden anular nuestro juicio racional, llevándonos a tomar decisiones que contradicen nuestros objetivos de salud. Este es el poder de las marcas. Crea una conexión emocional que trasciende la lógica y la razón, influyendo en nuestros comportamientos de maneras de las que quizás ni siquiera seamos conscientes. Recuperando nuestros paladares, un sabor a libertad. Como hemos visto, la industria alimentaria se ha vuelto increíblemente experta en secuestrar nuestra biología, explotando nuestros antojos innatos por el azúcar, la grasa y la sal, para impulsar el consumo de alimentos ultraprocesados. Pero esta no es una batalla que estemos destinados a perder. Al comprender la ciencia detrás de estas tácticas manipuladoras, podemos comenzar a recuperar nuestros paladares, tomar decisiones más conscientes y liberarnos del ciclo de antojos y comer en exceso. Una de las armas más poderosas en nuestro arsenal
es el conocimiento. Al ser más conscientes de los ingredientes en nuestra comida y las formas en que el marketing influye en nuestras elecciones, podemos comenzar a tomar decisiones más conscientes sobre lo que ponemos en nuestros cuerpos. Leer las etiquetas de los alimentos cuidadosamente, aprender a identificar azúcares ocultos y grasas no saludables, y cuestionar los mensajes con los que nos bombardean a diario, son pasos cruciales para recuperar nuestra autonomía como consumidores. Pero el conocimiento por sí solo no es suficiente. También necesitamos reeducar nuestros paladares, redescubrir la alegría de los alimentos integrales y no procesados, y liberarnos del control del punto de felicidad. Esto significa reducir gradualmente nuestra ingesta de azúcar, sal y grasas no saludables, permitiendo que nuestras papilas gustativas se ajusten y redescubran los matices sutiles de los sabores naturales. Esta transición puede tomar tiempo y esfuerzo, pero las recompensas valen la pena. A medida que nos liberamos del ciclo de antojos y comer en exceso, no solo mejoraremos nuestra salud física, sino que también experimentaremos una nueva sensación de libertad y control sobre nuestra relación con la comida. La subida de azúcar. Una montaña rusa de dopamina. Todos conocemos la sensación, esa atracción irresistible hacia un dulce azucarado, la gratificación instantánea cuando llega a nuestras papilas gustativas, la breve oleada de energía y euforia. El azúcar, para bien o para mal, tiene un poderoso control sobre nuestros cerebros, desencadenando una cascada de eventos neuroquímicos que lo hacen atractivo y potencialmente adictivo. Cuando consumimos azúcar, particularmente en sus formas refinadas y altamente concentradas, es como presionar el botón de avance rápido en el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Nuestros receptores del gusto, sintonizados con la dulzura, envían señales al cerebro, lo que provoca una oleada de liberación de dopamina en las áreas asociadas con el placer y la recompensa. Esta descarga de dopamina crea una sensación de euforia, una sensación de estar drogado que puede ser muy reforzante, haciéndonos desear ese dulce azucarado una y otra vez. Sin embargo, esta subida de azúcar a menudo es de corta duración, seguida de una caída igualmente rápida a medida que los niveles de azúcar en la sangre caen en picado. Esta montaña rusa de subidas y bajadas puede dejarnos sintiéndonos fatigados, irritables y con ganas de otra solución rápida, perpetuando un ciclo de dependencia. Además, la exposición repetida a altos niveles de azúcar puede desensibilizar el sistema de recompensa de nuestro cerebro, lo que nos obliga a consumir cantidades aún mayores para lograr el mismo nivel de placer. Este fenómeno, conocido como tolerancia, es un sello distintivo de la adicción y puede contribuir a un círculo vicioso de consumo excesivo y sus consecuencias para la salud asociadas. Grasa. La espada de doble filo. La grasa, a menudo satanizada en el mundo de la nutrición, es en realidad un nutriente esencial. Juega un papel crucial en la producción de hormonas, la función celular y el aislamiento. Sin embargo, el tipo de grasa y el contexto en el que la consumimos pueden afectar drásticamente sus efectos en nuestra salud y apetito. Las grasas saludables, como las que se encuentran en los aguacates, nueces, semillas y aceite de oliva, proporcionan saciedad, ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre y respaldan la salud en general. Estas grasas, consumidas con moderación como parte de una dieta equilibrada, pueden ayudarnos a sentirnos llenos por más tiempo, reduciendo los antojos y previniendo comer en exceso. Sin embargo, las grasas que se encuentran en muchos alimentos procesados, especialmente las grasas trans y las grasas saturadas, cuentan una historia diferente. Estas grasas, que a menudo se agregan para mejorar el sabor y extender la vida útil, pueden tener efectos perjudiciales para nuestra salud, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y otras enfermedades crónicas. Además, estas grasas no saludables, a menudo combinadas con azúcar y sal en alimentos procesados, pueden desencadenar un aumento en la liberación de dopamina en el cerebro, similar a los efectos del azúcar sola. Esta combinación de hiperpalatabilidad y recompensa puede llevar a un consumo excesivo y contribuir al aumento de peso y los problemas de salud asociados. La sal, un mineral esencial que juega un papel vital en el equilibrio de líquidos y la función nerviosa, a menudo se pasa por alto en las discusiones sobre comer en exceso y los antojos de comida. Sin embargo, la sal, como el azúcar y la grasa, tiene una poderosa influencia en nuestras preferencias gustativas y puede contribuir a un ciclo de consumo excesivo. Nuestras papilas gustativas están altamente sintonizadas con el sabor de la sal, que realza los sabores de otros ingredientes y hace que los alimentos sean más apetecibles. Es por eso que una pizca de sal puede transformar un plato soso en algo más atractivo, y por qué muchos alimentos procesados están cargados de sal para hacerlos más irresistibles. Sin embargo, consumir demasiada sal puede tener consecuencias negativas para nuestra salud, aumentando el riesgo de presión arterial alta, enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Además,
Una dieta alta en sal puede alterar las señales naturales de hambre de nuestro cuerpo, haciéndonos sentir más hambrientos de lo que realmente estamos. La sal desencadena la liberación de hormonas que promueven la retención de agua, lo que lleva a una sensación de saciedad que a menudo se confunde con saciedad. Sin embargo, esta sensación es temporal, y a medida que nuestro cuerpo excreta el exceso de sodio, a menudo experimentamos un efecto rebote, y nos sentimos aún más hambrientos que antes. ¿Quieres llevar tu salud y tu conocimiento al siguiente nivel? Ahora puedes unirte a nuestra comunidad exclusiva y transformar tu vida. Hazte miembro en la categoría estudiante y accede a videos exclusivos para miembros con información avanzada, insignias especiales que te destacan en los comentarios, mensajes destacados en el chat, ver nuestros nuevos videos antes que nadie. ¿Quieres aún más? En la categoría evolucionado obtendrás ejemplos de dietas personalizadas según tu objetivo, perder peso, mejorar salud o ganar músculo. Seguimiento de especialistas del canal para que logres tus metas más rápido. No esperes más. Hazte miembro ahora y empieza a cambiar tu vida hoy. Haz clic en unirme y da el primer paso hacia tu mejor versión. Ahora, imaginen estos 3 ingredientes: azúcar, grasa y sal, combinados en varias proporciones y formas, cuidadosamente diseñados para crear la tormenta perfecta de sabor y recompensa. Esta es la esencia de la comida chatarra, una categoría de alimentos altamente procesados, diseñados para maximizar la palatabilidad y, en última instancia, impulsar el consumo excesivo. La comida chatarra, por su propia naturaleza, es densa en calorías y pobre en nutrientes. Proporciona poco valor nutricional mientras que ofrece una oleada de calorías, a menudo en forma de grasas no saludables, azúcares refinados y sodio excesivo. Esta combinación, aunque tentadora para nuestras papilas gustativas, puede causar estragos en nuestra salud, contribuyendo al aumento de peso, la inflamación y una serie de enfermedades crónicas. Además, la naturaleza altamente procesada de la comida chatarra elimina la fibra y otros nutrientes que promueven la saciedad, dejándonos sintiéndonos menos satisfechos y más propensos a comer en exceso. La combinación de hiperpalatabilidad, recompensa y falta de saciedad crea una tormenta perfecta para el consumo excesivo, lo que hace increíblemente difícil resistir el encanto de estos alimentos. Esto no es una cuestión de fuerza de voluntad o fracaso personal. Se trata de comprender las poderosas fuerzas biológicas y ambientales en juego. La comida chatarra, diseñada para explotar nuestras vulnerabilidades, ha alterado fundamentalmente nuestro panorama alimentario, haciendo que sea más difícil que nunca mantener una relación saludable con la comida. La buena noticia es que nuestros cerebros no son entidades estáticas. Son capaces de cambiar y adaptarse. Así como nuestros cerebros se han conectado para desear estas comidas altamente gratificantes, pero en última instancia dañinas, podemos reconectarlos para apreciar y desear opciones más saludables. Este proceso requiere tiempo, esfuerzo y un cambio consciente de mentalidad, pero es un viaje empoderador que puede conducir a un cambio duradero. Al reducir gradualmente nuestra ingesta de azúcar, grasas no saludables y sal, podemos comenzar a restablecer nuestras preferencias de sabor y redescubrir la dulzura natural de las frutas, la riqueza satisfactoria de las grasas saludables y los sabores sutiles de los alimentos integrales y sin procesar. Esta transición puede implicar cierta incomodidad inicial a medida que nuestras papilas gustativas se ajustan, pero con persistencia, podemos liberarnos de las cadenas de los antojos y redescubrir la alegría de comer para nutrirnos, sentirnos satisfechos y para nuestro bienestar general. Se trata de recuperar nuestra salud, una mordida consciente a la vez, en la búsqueda de una saciedad duradera. Las proteínas emergen como una fuente de energía nutricional, una piedra angular de cualquier dieta diseñada para controlar los antojos y promover un peso saludable. A diferencia de los carbohidratos refinados y los azúcares que hacen que nuestros niveles de azúcar en la sangre suban y bajen como una montaña rusa, la proteína proporciona una liberación de energía lenta y constante, lo que nos mantiene sintiendo llenos por más tiempo y previene esas bajadas de energía que a menudo conducen a comer bocadillos poco saludables. Pero el poder de la proteína se extiende más allá de su capacidad para estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. También juega un papel crucial en la regulación de las hormonas del hambre, bajando efectivamente el volumen de la grelina, la hormona del hambre, mientras aumenta los niveles de péptido y el LU, una hormona de la saciedad que le indica al cerebro que hemos comido suficiente. Este acto de equilibrio hormonal ayuda a explicar por qué las comidas ricas en proteínas nos dejan sintiendo más satisfechos y con menos probabilidades de experimentar antojos más tarde. Imaginen disfrutar de una ensalada abundante cubierta con pollo a la parrilla o una sopa de lentejas que los mantiene sintiendo llenos y con energía durante horas. Estas son las características de una comida rica en proteínas.
Además, la proteína es esencial para construir y reparar tejidos, apoyar un metabolismo saludable y mantener la masa muscular, todo lo cual contribuye a un peso saludable y al bienestar general. Desde los componentes básicos de nuestros músculos hasta las enzimas que regulan innumerables funciones corporales, la proteína juega un papel vital para mantenernos funcionando de la mejor manera. Durante años, la grasa ha sido demonizada en el mundo de la nutrición, relegada a la categoría de alimentos que debemos evitar en nuestra búsqueda de un peso saludable. Sin embargo, este miedo a la grasa, a menudo alimentado por consejos dietéticos erróneos, ha provocado una desconexión del poder nutritivo y saciante de las grasas saludables. Las grasas saludables, como las que se encuentran en los aguacates, nueces, semillas, aceite de oliva y pescado graso, no son el enemigo. De hecho, son aliados esenciales en nuestra búsqueda de una saciedad duradera y una relación equilibrada con la comida. A diferencia de las grasas trans no saludables y las cantidades excesivas de grasas saturadas que pueden contribuir al aumento de peso y a problemas de salud, las grasas saludables, consumidas con moderación, ofrecen una variedad de beneficios. Una de las formas clave en que las grasas saludables promueven la saciedad es ralentizando la digestión. Cuando consumimos grasa, se desencadena la liberación de colecistoquinina, una hormona que le indica al cerebro que hemos comido y disminuye la velocidad a la que los alimentos se vacían del estómago. Esta digestión prolongada nos ayuda a sentirnos llenos por más tiempo, reduciendo los antojos y previniendo comer en exceso. Además, las grasas saludables juegan un papel crucial en la producción de hormonas, la función celular y la absorción de vitaminas liposolubles, todo lo cual contribuye a la salud y el bienestar general. Desde apoyar la función cerebral hasta regular el estado de ánimo y promover una piel y cabello saludables, las grasas saludables son componentes esenciales de una dieta equilibrada y nutritiva. En un mundo obsesionado con contar calorías y proporciones de macronutrientes, la fibra a menudo se pasa por alto. Sin embargo, este héroe olvidado del mundo de la nutrición juega un papel crucial en la regulación del apetito, la promoción de la salud digestiva y el mantenimiento de un peso saludable. La fibra, a diferencia de otros carbohidratos que se descomponen y se absorben en el torrente sanguíneo, pasa a través de nuestro sistema digestivo relativamente intacta, actuando como una esponja que absorbe agua y agrega volumen a nuestras heces. Este efecto de volumen ayuda a ralentizar la digestión, manteniéndonos sintiéndonos llenos por más tiempo y previniendo esos picos y caídas de azúcar en la sangre que pueden provocar antojos y comer en exceso. Pero los beneficios de la fibra se extienden mucho más allá de sus propiedades físicas. A medida que la fibra viaja a través de nuestro sistema digestivo, interactúa con nuestro microbioma intestinal, los billones de bacterias que residen en nuestros intestinos, y juegan un papel crucial en nuestra salud en general. Esta interacción promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas, que a su vez producen ácidos grasos de cadena corta, que han demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la inflamación y promover la saciedad. Además, los alimentos ricos en fibra tienden a ser más bajos en calorías y más altos en nutrientes en comparación con sus contrapartes refinadas, lo que los convierte en opciones ideales para aquellos que buscan controlar su peso y mejorar su salud en general. Desde los colores vibrantes de las frutas y verduras hasta las texturas abundantes de las legumbres y los granos integrales, los alimentos ricos en fibra ofrecen un mundo de sabor y nutrición. Alimentos integrales, sinfonía de nutrición de la naturaleza. Imagínense entrando a un mercado de agricultores, rodeados de una abundancia de frutas y verduras frescas llenas de color, los aromas terrosos de hierbas recién cosechadas y la bondad saludable de los granos integrales y las legumbres. Este es el mundo de los alimentos integrales, un marcado contraste con los productos procesados y envasados que dominan muchas dietas modernas. Los alimentos integrales, en su estado natural y sin adulterar, ofrecen una sinfonía de nutrientes que trabajan en sinergia para nutrir nuestros cuerpos, promover la saciedad y apoyar una salud óptima. A diferencia de los alimentos procesados que han sido despojados de su valor nutricional y a menudo cargados con azúcares añadidos, grasas no saludables e ingredientes artificiales, los alimentos integrales proporcionan una matriz compleja de vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes y otros compuestos beneficiosos que trabajan juntos para que nos sintamos lo mejor posible. Cuando priorizamos los alimentos integrales en nuestra dieta, naturalmente consumimos menos calorías y más nutrientes, lo que lleva a un enfoque natural y sostenible para el control del peso. Además, la fibra, las proteínas y las grasas saludables que se encuentran en abundancia en los alimentos integrales ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre, promueven la saciedad y reducen los antojos, lo que facilita la toma de decisiones saludables y la liberación del ciclo de comer en exceso. Más allá de su valor nutricional,
Los alimentos integrales ofrecen una experiencia sensorial que involucra todos nuestros sentidos. Los colores vibrantes, las texturas diversas y los sabores naturales de los alimentos integrales despiertan nuestros paladares y nos reconectan con la alegría de comer de una manera que los alimentos procesados simplemente no pueden replicar. La ecuación del hambre, más allá de la fuerza de voluntad. El hambre no es simplemente una cuestión de fuerza de voluntad. Nuestros cerebros no están bien equipados para manejar el constante diluvio de alimentos ricos en calorías. Las hormonas del hambre y las tácticas de marketing influyen en nuestras elecciones de alimentos. No se trata de ser fuerte o débil. Se trata de comprender la compleja ecuación que impulsa nuestros comportamientos alimentarios. Es hora de cambiar la narrativa a una de empoderamiento. Reconociendo que tenemos el poder de tomar decisiones que apoyen nuestra salud, incluso frente a un entorno alimentario que a menudo parece diseñado para socavar nuestros esfuerzos. Reclamando nuestro derecho de nacimiento. Un futuro de libertad alimentaria. Imaginen un mundo donde nuestra relación con la comida ya no sea una fuente de estrés, culpa o vergüenza. Un mundo donde comamos con alegría y consciencia, nutriendo nuestros cuerpos con alimentos integrales y deliciosos que apoyen nuestra salud y vitalidad. Un mundo donde confiemos en la sabiduría innata de nuestros cuerpos, reconociendo nuestras señales naturales de hambre y saciedad, y tomando decisiones que se alineen con nuestro bienestar. Este es el futuro de la libertad alimentaria, un futuro donde reclamamos nuestro derecho de nacimiento a una relación sana y equilibrada con la comida. Es un futuro donde dejamos atrás la mentalidad de dieta, las soluciones rápidas y las expectativas poco realistas que nos han plagado durante demasiado tiempo. Es un futuro donde abrazamos el poder de la alimentación consciente, la alegría de cocinar y compartir comidas con nuestros seres queridos, y la profunda satisfacción que proviene de nutrir nuestros cuerpos con respeto y cuidado. Este futuro no es un sueño utópico, está a nuestro alcance. Al comprender la ciencia del hambre, al desarrollar estrategias para navegar los desafíos de nuestro entorno alimentario moderno, y al adoptar un enfoque más compasivo e integral de la salud, podemos crear un futuro donde la comida ya no sea el enemigo, sino una fuente de nutrición, placer y vitalidad para las generaciones venideras. El viaje comienza con un solo bocado consciente. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas, y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora, activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu salud está en tus manos.